1 de mayo de 2015, Ciudad de México. Mientras millones de personas, repartidas por todo el país y frente al televisor, derramaban lágrimas por el fallecimiento de María Elena Velasco, aquella mujer que a lo largo de décadas enteras arrancó carcajadas a una nación, completa escondida tras el rostro candoroso y aniñado de la India María. En la intimidad de su hogar, tras las puertas cerradas y los pasillos en penumbra de la familia, comenzaba a abrirse paso, lenta pero implacable. Una narración distinta, no la de la actriz cómica que se adueñó del cine de masas y llenó las salas durante años. Tampoco la de la creadora de uno de los personajes más entrañables, más imitados y más reconocibles que ha dado la cultura popular mexicana, sino la otra, esa historia subterránea que durante medio siglo nadie se atrevió a abordar de manera directa, frontal, sin rodeos, porque apenas su nombre comenzó a quedar cubierto por arreglos florales, ceremonias de homenaje, minutos de silencio y discursos cargados de elogios, resurgieron, casi de inmediato, aquellos rumores que durante años se habían deslizado como murmullos furtivos entre los corredores y camerinos del mundo del espectáculo. El presunto idilio con Raúl Velasco. La versión persistente que hablaba de una hija jamás reconocida. El mutismo implacable, casi militar, de toda una familia. Y una fortuna que, de acuerdo con diversos informes periodísticos y declaraciones cruzadas, lucía demasiado abultada como para esfumarse con semejante rapidez. Y al mismo tiempo demasiado espinosa, demasiado peligrosa, como para ser aclarada sin titubeos ni evasivas. Hoy vas a conocer 4 revelaciones que transforman por completo la imagen que muchos tenían grabada de la India María. La primera, cómo una actriz que vino al mundo en Puebla en 1940, formada en medio de penurias económicas y de escenarios implacables donde el aplauso se ganaba a pulso, acabó dando forma a un personaje tan potente, tan arraigado en el imaginario colectivo, que no solo la volvió eterna, sino que presuntamente le permitió ocultar una existencia paralela durante años. La segunda, ¿qué sucedió en realidad en torno a Raúl Velasco, el hombre que desde 1969 transformó siempre en domingo, en el Santuario Supremo, en la catedral indiscutible de la celebridad en toda América Latina, y por qué su nombre reaparece una y otra vez como una constante imposible de esquivar? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. A lo largo de este relato, la tercera, ¿quién es Mirna Velasco, la mujer que durante años sostuvo, con terquedad y dolor, que cargaba sobre sus hombros la llaga abierta de haber sido arrancada de su origen, y por qué su irrupción hizo tambalear la versión oficial cuidadosamente construida de una estirpe completa? Y la cuarta, ¿de qué modo el dinero, los derechos cinematográficos, el renombre acumulado y el temor lograron transformar un secreto íntimo y personal en un escándalo sepultado durante medio siglo? Te iré avisando conforme alcancemos cada uno de estos puntos. Pero antes conviene regresar al inicio de todo, porque para comprender de qué manera germinó y echó raíces este silencio, primero hace falta observar con detenimiento a la mujer que se escondía detrás del vestuario, detrás de las trenzas, detrás de la risa fácil. Y es justo ahí, en ese punto de partida, donde se origina todo. Todo arrancó mucho tiempo antes del escándalo, mucho antes de los chismes sobre una hija escondida, mucho antes de que la figura de Raúl Velasco empezara a proyectarse como una sombra adherida, inseparable, de la suya. Arrancó el 17 de diciembre de 1940, en Puebla de Zaragoza, dentro de un México que aún luchaba por ponerse de pie entre escaseces, ferrocarriles, humo de carbón y faenas que parecían no tener fin ni descanso. Allí vino al mundo María Elena Velasco Fragoso, la mujer que años más tarde haría estallar de risa a millones de espectadores en su papel de la India, María, pero que en su vida privada se transformaría en una de las personalidades más impenetrables,
más dominantes y más complicadas de descifrar de todo el espectáculo mexicano. Su padre, Tomás Velasco Saavedra, era mecánico de ferrocarriles, un hombre de labor ruda y manos fatigadas, de esos que sostienen a una familia entera a base de pura disciplina y mutismo, sin alardes ni quejas. Cuando él falleció, toda la estabilidad que sostenía a los suyos se desplomó de golpe. La familia no tuvo más remedio que trasladarse a la Ciudad de México, persiguiendo aquello que perseguían millares de familias en esos tiempos difíciles. Una salida, una oportunidad que les impidiera hundirse del todo. Y dentro de esa urbe descomunal, caótica y áspera, indiferente al recién llegado, María Elena asimiló muy temprano una certeza que jamás olvidaría. En el universo del espectáculo, la ternura no resguarda a nadie. La fragilidad se cobra cara, y quien no se fabrica una coraza a tiempo acaba siendo tragado sin remedio. Primero se desempeñó como bailarina en el Teatro Tívoli y más tarde trabajó en el legendario Teatro Blanquita. Recintos saturados de humo de cigarro, estruendo, rivalidad, ambición desmedida y hombres persuadidos de que las mujeres solo estaban allí para embellecer la escena y servir de adorno. Pero María Elena no había llegado para adornar nada ni a nadie. Miraba, prestaba oído con atención, atesoraba cada detalle, aprendía a calibrar a las personas en cuestión de segundos, a leer sus intenciones. Aprendía qué provocaba la risa del público, qué generaba ganancias, qué garantizaba la supervivencia en un medio tan voraz. Y mientras las demás perseguían ovaciones inmediatas y fugaces, ella iba edificando con paciencia algo bastante más peligroso y duradero. Un personaje con la capacidad de blindarla frente al mundo real. A finales de la década de los 60 surgió, por fin, la India María. Trenzas, rebozo, una torpeza fingida con maestría, una lengua afilada, una mirada inocente por fuera y feroz, calculadora, por dentro. El país la acogió de inmediato, sin reservas, porque México no contemplaba únicamente a una comediante más. Contemplaba una caricatura dolorosamente certera del choque entre los desposeídos y el sistema, entre lo indígena y lo urbano, entre la candidez del pueblo llano y la crueldad fría de lo moderno. Y María Elena comprendió algo que muy pocos artistas logran entender a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Cuando un personaje se conecta con la llaga viva de una nación, deja de ser un simple personaje y se convierte en poder puro. Después llegó la maquinaria imparable del éxito. Tonta, tonta, pero no tanto. En 1972. Ok, Mr. Pancho. Luego, ni Chana ni Juana. Recaudaciones descomunales. Multitudes haciendo fila. Contratos. Dinero que entraba sin parar. Un imperio levantado ladrillo a ladrillo. Dentro de una industria gobernada férreamente por hombres, donde casi nadie escribía, dirigía, producía y protagonizaba al mismo tiempo, como si lo hacía ella con un control absoluto. En 1982 obtuvo la codiciada Diosa de Plata. Ya no era simplemente una actriz del gusto popular. Era una potencia económica por derecho propio, una fábrica de audiencias, una figura con la fuerza suficiente para abarrotar cines en un país entero, de norte a sur. Pero aquí viene aquello que casi nadie alcanzaba a percibir desde fuera. Mientras la India María gritaba, tropezaba y desataba carcajadas en la pantalla grande, María Elena se tornaba cada vez más callada, más hermética, fuera de ella. Quienes la frecuentaban en privado describían a una mujer instruida, formal, profundamente reservada, radicalmente opuesta a la criatura estridente y desbordada que el público idolatraba. No disfrutaba hablar de su vida personal, no abría jamás la puerta de su intimidad emocional, no obsequiaba cercanía a nadie. Y cuando alguien se protege tanto, durante tanto tiempo y con tanta determinación, casi nunca lo hace por simple antojo o capricho. Lo hace porque sabe con exactitud qué podría derrumbarse si alguien lograra entrar demasiado adentro. En 1965 contrajo matrimonio con Vladimir Lipkiss Chazan, conocido en el medio como Julián de Meriche.
Con él tuvo 3 hijos, Iván, Goretti e Ivette. Daba la impresión, vista desde afuera, de que por fin había logrado levantar algo semejante a una familia estable en medio del vértigo y la inestabilidad del espectáculo. Pero en 1974, Vladimir murió. Y de repente María Elena ya no fue solamente una estrella en ascenso. Fue viuda, madre, productora, cabeza de familia, custodia absoluta de una fortuna en constante crecimiento y guardiana de una imagen pública que no podía permitirse la más mínima grieta ni el menor desliz. Y aquí reside la clave que lo explica todo. En ocasiones, la fama no aniquila a las personas de un solo golpe seco. A veces, primero las persuade con dulzura de que jamás pueden caer, de que nunca pueden llorar en público, de que no pueden ceder el control ni por un instante. María Elena transformó a la India María en su escudo protector, en su guarida, en su coartada impecable frente al mundo. Y cuanto más se agigantaba el personaje, más se replegaba y encerraba la mujer detrás de él. Ese fue el auténtico origen de la tragedia. No el rumor, no el dinero, no el escándalo en sí mismo. La obsesión enfermiza por resguardar una imagen hasta el extremo de sacrificarlo absolutamente todo, incluso aquello que más debería haberle importado en la vida. 1969. Un foro de televisión, las luces encendidas y calientes, las cámaras dispuestas y en posición. Un país entero adiestrándose, domingo tras domingo, para mirar hacia un único altar del espectáculo. María Elena Velasco se presenta por vez primera con el personaje que terminaría devorándolo todo, la India María. Del otro lado del estudio no había un productor cualquiera. Estaba Raúl Velasco, el hombre que a lo largo de décadas convirtió, siempre en domingo, en la aduana suprema, el peaje obligatorio de la celebridad latinoamericana, el hombre capaz de impulsar una carrera entera con una sola sonrisa de aprobación, o de sepultarla para siempre con una mueca de desagrado. Y allí, frente a semejante concentración de poder, se gestó presuntamente el secreto que acabaría pudriéndolo todo lentamente, desde sus propias entrañas, porque lo que en sus comienzos parecía una alianza perfecta, casi providencial, entre dos colosos de la televisión y del entretenimiento mexicano, con el correr del tiempo, empezó a adoptar la silueta inquietante de algo mucho más peligroso. Ella no era una actriz cualquiera de la cartelera. Ya se estaba transformando en una fuerza popular imposible de pasar por alto o de ignorar. Él no era un conductor cualquiera de la pantalla. Era el guardián absoluto del acceso a la fama. El árbitro indiscutible de la respetabilidad pública. El hombre que dictaminaba, con un gesto, quién merecía existir ante las cámaras y quién no. Si dos personas de ese calibre, de ese peso específico, cruzaban la línea, no se trataba ya de una simple aventura sentimental. Se trataba de una bomba de relojería. Y es justo aquí donde arranca la parte que durante años circuló en forma de rumor, de murmullo a media voz, de versión desmentida en privado y repetida con cautela por los corredores del medio, de acuerdo con diversos testimonios y versiones difundidas a lo largo del tiempo. La relación estrictamente profesional entre María Elena y Raúl se habría transformado, en algún punto, en una cercanía íntima y secreta. Nada de aquello podía salir a la luz sin reducirlo todo a escombros y cenizas. Raúl ostentaba ante el público una imagen pública de hombre de familia ejemplar, de juez moral del espectáculo, de autoridad inviolable e intocable. María Elena, por su parte, edificaba con esmero la figura de una mujer adorada por el pueblo, una comediante que personificaba la inocencia popular frente a los atropellos del sistema. Un escándalo de esa envergadura no amenazaba únicamente sus sentimientos privados, amenazaba contratos millonarios, reputaciones cuidadosamente labradas, poder, dinero, amenazaba imperios enteros con desmoronarse. Y entonces llegó presuntamente la noticia que tornó el secreto del todo insostenible. Un embarazo, una niña en camino, una vida que no podía permanecer oculta para siempre, pero que, según esa versión, tampoco podía ser reconocida
bajo ninguna circunstancia. Imagínalo por un momento, con todo detalle. Mientras millones de personas reían a carcajadas con las trenzas, el rebozo y las frases torpes y entrañables de la India María, detrás del vestuario holgado, detrás de las telas amplias y sueltas, detrás del personaje que parecía diseñado a propósito para despertar ternura, presuntamente se estaba erigiendo, en silencio, un muro de encubrimiento. Según declaraciones difundidas muchos años más tarde, aquellas prendas tradicionales y voluminosas no solo formaban parte del personaje, habrían servido también, de manera práctica, para disimular un cuerpo que no podía delatar de ninguna forma lo que estaba sucediendo. Y eso es lo más tenebroso, lo más oscuro de toda esta historia. No la relación en sí, no el escándalo, no el pecado privado entre dos adultos. Lo más tenebroso es lo que vino después, las consecuencias. Porque cuando una persona aterrada por el qué dirán y otra aterrada por la pérdida de su poder y su posición deciden protegerse mutuamente a toda costa, casi siempre hay alguien más, alguien indefenso, que termina pagando la factura completa. Según la versión que Mirna Velasco sostuvo con firmeza durante años, al momento mismo de nacer fue alejada del corazón de la riqueza y del prestigio, no presentada, no abrazada, no reconocida, entregada, según esa denuncia reiterada, a manos extrañas y ajenas, lejos del resplandor de los reflectores, lejos de la Ciudad de México, lejos del apellido que pudo haberle cambiado por completo la vida desde el primer día de su existencia. Y es aquí donde el caso deja de asemejarse a un mero escándalo sentimental de farándula y empieza a sentirse como una auténtica tragedia moral, porque una relación clandestina entre dos personas puede esconderse. Un rumor incómodo puede negarse rotundamente. Un desliz pasajero puede maquillarse con habilidad. Pero una hija convertida deliberadamente en sombra ya es harina de otro costal completamente distinto. Ya no hablamos de una simple indiscreción, hablamos presuntamente de una decisión calculada, de una operación de silencio orquestada, de una existencia humana borrada del mapa, para que dos figuras públicas permanecieran intactas e impecables ante los ojos del país. Durante años no existió acta pública ni documento alguno que confirmara la totalidad de los hechos. No hubo rueda de prensa, no hubo confesión abierta. Hubo, en cambio, versiones encontradas, silencios cargados, evasivas estudiadas, rumores tenaces que no morían, y una mujer llamada Mirna afirmando, sin cansarse, que su historia comenzaba precisamente ahí, en el punto exacto en que el poder determinó que resultaba más cómodo ocultar que dar la cara, más rentable negar que asumir las consecuencias, más seguro fabricar distancia que reconocer la sangre propia. El secreto quedó sepultado bajo tierra, o al menos eso creyeron firmemente quienes lo enterraron. Pero los secretos no se desvanecen sin más, se pudren con el tiempo, y cuando se pudren, contaminan y envenenan todo cuanto rozan a su alrededor. La niña seguía con vida, en alguna parte, y el costo de aquel silencio apenas comenzaba a acumularse en la oscuridad. Mientras María Elena Velasco abarrotaba salas de cine, recibía homenajes y reconocimientos, y observaba con orgullo cómo la India María se convertía en una verdadera mina de oro capaz de sobrevivir a precedentes, a crisis económicas y a las modas más pasajeras. En otra zona muy distinta del mapa iba creciendo, ajena a todo, una niña que no tenía la menor idea de quién era en verdad. No vivía rodeada de cámaras ni de luces. No dormía tras rejas doradas ni en mansiones. No conocía el peso ni el privilegio de un apellido célebre, ni la protección de pertenecer a una familia poderosa. Crecía, según su propio relato, en el este de Los Ángeles, lejos de México, lejos del epicentro vibrante de la fama, lejos del dinero que supuestamente había comprado su silencio desde la cuna misma. Y esa lejanía no fue un descuido ni un accidente del destino. Fue presuntamente el verdadero castigo, calculado y frío. Imagínalo así, en contraste. De un lado, una mujer transformada en símbolo nacional, ataviada con trenzas y rebozo,
arrancando risas a millones de personas en salas a oscuras. Del otro lado, una niña esforzándose en silencio por comprender por qué dentro de la casa donde habitaba siempre parecía estar de más, de sobra, por qué su rostro no guardaba parecido alguno con el de nadie a su alrededor, por qué su sola presencia parecía incomodar a los demás, incluso cuando permanecía perfectamente callada. Hay niños que crecen con la certeza absoluta de haber sido amados y deseados, y hay otros que crecen con la sensación punzante de haber llegado de sobra, de ser una carga. Mirna, según su versión, pertenecía sin duda a los segundos. La casa donde transcurrió su infancia no fue jamás un refugio cálido, sino un sitio de carencias materiales, de tensión constante, de miedo soterrado, de cariño dosificado con una mezquindad cruel. La mujer que la crió no la trataba como a una hija escogida y querida, sino como a un fardo pesado que había que soportar. Y el hombre que ocupaba el lugar de la figura paterna en aquel hogar, según las denuncias que se mencionarían años después, convirtió ese espacio en un lugar todavía más sombrío y amenazante. No hace falta entrar en pormenores escabrosos para captar la verdadera magnitud del daño infligido. Basta con saber esto. La niñez de Mirna, según su propio testimonio, no estuvo marcada por el afecto ni por el sentido reconfortante de pertenencia. Estuvo marcada por el abandono, por el desamparo absoluto y por una variedad de miedo que ningún niño debería experimentar jamás en su vida. Pero existe algo todavía más cruel que el dolor mismo: no comprender de dónde procede ese dolor. Durante años, Mirna creció con el presentimiento constante de que algo no calzaba, no encajaba. Los rasgos de su cara, los silencios incómodos, la forma fría en que la trataban. Esa sensación permanente de ser apenas tolerada y nunca verdaderamente querida. Mientras otros niños forjan su identidad a partir del amor recibido, ella la fue construyendo, pieza a pieza, a partir de la sospecha y la duda. Algo en su historia estaba profundamente quebrado, aunque nadie quisiera explicárselo nunca. Algo olía a mentira desde el comienzo mismo, y entonces llegó el instante que terminó de partirlo todo en dos. Tenía apenas 14 años. A esa edad, la mayoría de los adolescentes todavía anda intentando averiguar quién quiere llegar a ser en la vida. Mirna, según la versión que más tarde haría pública, estaba simplemente tratando de sobrevivir un día más. Cuando por fin se armó de valor para hablar, cuando resolvió no seguir callando y quebrar de una vez la lógica del terror que la cercaba por todos lados, el mundo que conocía se vino abajo en cuestión de pocas horas. Intervinieron las autoridades, hubo una investigación formal, hubo arresto, hubo un colapso total y definitivo del escenario en el que había vivido toda su vida. Pero la auténtica detonación, la verdadera explosión, no provino de la policía ni de los tribunales. Provino de una sola frase, porque en medio de aquel caos, según su relato, la mujer que la había criado la miró fijamente a los ojos y dejó escapar la verdad como quien escupe, un veneno que ha estado acumulando durante años. Que no era su hija, que habían recibido dinero a cambio de cuidarla, que sus verdaderos padres eran Raúl Velasco y María Elena Velasco, y que ninguno de los dos la había querido nunca, en ningún momento. Detente un segundo en eso, en el peso de esas palabras. Hay frases que hieren y dejan cicatriz, y hay frases que desmantelan por completo, de raíz, toda la arquitectura emocional de una persona. Aquella fue, sin duda, una de estas últimas. Desde ese instante preciso, el dolor dejó de ser únicamente el dolor de una infancia rota y maltratada. Se transformó en otra cosa muy distinta, en humillación profunda, en rabia, en un vacío imposible de llenar. Porque una cosa es creer que a uno simplemente le tocó en suerte una mala familia, una mala mano del destino. Y otra cosa muy distinta es descubrir que, según esa versión, fuiste apartada, de manera deliberada y consciente, por dos personas que tenían el poder, el dinero y un nombre lo bastante grande e influyente como para rescatarte de todo lo que padeciste. Esa revelación no solo modificó su pasado,
alteró por entero, de manera retroactiva, el significado mismo de todo su sufrimiento. Después vino el sistema estatal de protección, los hogares temporales. La sensación angustiante de no encajar en ningún sitio del mundo. Ya no formaba parte de la casa, en la que había crecido a duras penas, pero tampoco pertenecía a la familia, que supuestamente la había traído al mundo. Quedó suspendida en el peor de todos los lugares posibles, entre dos mundos que no la reclamaban ni la querían, entre dos apellidos que encarnaban el poder y la fama, mientras ella continuaba arrastrando sobre sus hombros la existencia de alguien que no poseía absolutamente nada. Y es aquí donde esta historia deja de ser un simple chisme de farándula para convertirse en algo más grave. Porque no estamos hablando solamente de una supuesta hija no reconocida por sus padres. Estamos hablando de lo que ocurre, de manera inevitable, cuando el silencio cómodo de la primera generación cae como una maldición bíblica sobre la segunda generación, mientras unos edificaban con esmero su carrera, su prestigio y su fortuna. Ella iba acumulando, en cambio, cicatrices invisibles. Mientras unos resguardaban celosamente su imagen pública, ella perdía irremediablemente su infancia. Y lo peor de todo es que apenas estaba empezando a comprender quién era ella realmente. El fallecimiento de María Elena Velasco no solo abrió un hueco doloroso en el cine popular mexicano, también abrió una grieta profunda, y por esa grieta empezó a asomar algo bastante más incómodo y prosaico que el duelo y la nostalgia. El dinero, el patrimonio acumulado, los derechos, la herencia. Porque cuando una figura de semejante calibre muere, el país primero llora con sinceridad, pero después, inevitablemente, pregunta, ¿qué dejó? ¿Quién se quedó finalmente con todo? ¿Dónde fue a parar exactamente una fortuna amasada a lo largo de décadas de películas, contratos, presentaciones, distribución y un personaje que había producido millones de pesos? Y en el caso particular de la India María, esos interrogantes no trajeron sosiego ni respuestas claras. Trajeron, por el contrario, más sombras y más preguntas. Mientras Mirna, según su propia versión, cargaba con una infancia asignada por el abandono y la intemperie emocional más absoluta. Los demás hijos habían crecido cómodamente dentro del apellido reconocido, del círculo legítimo, del espacio resguardado y protegido. Iván, Goretti e Ivette no tuvieron que disputar ni pelear por un lugar en la foto familiar. Ya estaban ahí, desde siempre. Ese contraste brutal es precisamente lo que vuelve esta historia tan dolorosa. Porque una cosa es la desigualdad entre dos extraños sin relación, y otra cosa muy distinta y más cruel es la desigualdad entre personas que presuntamente brotaron del mismo origen, de la misma sangre, pero que fueron repartidas por el destino con una crueldad casi matemática, calculada. En 2015, cuando María Elena murió a los 74 años, empezaron a propagarse por los medios estimaciones acerca de una fortuna considerable. No se trataba, después de todo, de una actriz cualquiera del montón. Era escritora, productora, directora, protagonista y dueña absoluta de una marca cultural descomunal. Durante años se habló de propiedades, de ingresos acumulados, de películas que aún seguían generando dinero año tras año, de un patrimonio que ciertos cálculos mediáticos llegaban a situar en varios millones de dólares. Y sin embargo, cuando llegó el momento de examinar con lupa qué quedaba en realidad de todo aquello, todo comenzó a desdibujarse, a volverse borroso y confuso. Aquí viene una de las secciones más extrañas e inexplicables de todo este relato. Según declaraciones de su propio hijo, Iván Lipkiss, María Elena no tenía pleno control sobre la explotación comercial de varias de las películas que ella misma había sacado adelante con su trabajo, su talento y su esfuerzo. Piénsalo con calma, detente en ello. Una mujer que escribió, produjo, dirigió y protagonizó buena parte de su propia obra, llegando al final de su vida sin un dominio claro y completo sobre los beneficios totales de ese legado que construyó con sus manos.
¿Cómo sucede algo tan paradójico? ¿En qué momento exacto una figura tan poderosa e independiente deja de tener entre sus manos aquello que ella misma levantó desde cero? Esa pregunta carece de una respuesta sencilla y directa, pero arrastra consigo un eco profundamente inquietante. En esta historia, el dinero parece evaporarse misteriosamente justo en el momento en que más falta hace la claridad y la transparencia. Y entonces aparece Mirna en escena, no reclamando aplausos ni reflectores, no exigiendo una coronación pública ni un trono. Aparece exigiendo algo mucho más peligroso y desestabilizador, ¿verdad? Identidad, reconocimiento. Porque cuando una persona irrumpe, de pronto dentro de un sistema familiar, declarando que ella también pertenece a él, no solo pone en juego la memoria sentimental y los afectos, pone en juego testamentos, porcentajes, prestigios, derechos legales, apellidos y silencios cuidadosamente guardados. Por eso su presencia resultó tan profundamente incómoda para todos, porque no llegaba únicamente con una historia dolorosa que contar. Llegaba con la capacidad real de trastocar el equilibrio entero de la herencia. La reacción del entorno familiar fue gélida, prudente, defensiva, calculada. Según diversas versiones que circularon, la familia mantuvo un cerco hermético de silencio en torno a los bienes, a los documentos legales y a cualquier posibilidad de abrir el caso más allá del terreno resbaladizo del rumor. Incluso se llegó a mencionar que la propia María Elena habría deseado grabar un video para desmentir personalmente las versiones sobre hijas no reconocidas. Pero la enfermedad y la muerte clausuraron esa puerta de manera definitiva antes de que existiera una respuesta clara. Y así quedó todo, congelado, en suspenso, sin un cierre limpio, sin transparencia plena, sin una paz verdadera y real para nadie de los involucrados. Lo verdaderamente irónico es que toda esta presunta maquinaria de protección parecía haberse levantado, ladrillo a ladrillo, con el único fin de defender un imperio cultural y económico. Pero cuando por fin llegó el momento de palpar ese imperio con las manos, de tocarlo, el oro ya no relucía tanto como prometía. La herencia dejó de asemejarse a un castillo dorado y empezó a parecerse, más bien, a un cuarto polvoriento repleto de papeles, de contratos opacos y confusos, de derechos dispersos por todas partes y de preguntas mal cerradas que nadie sabía responder. Y ahí está, en el fondo, la verdadera tragedia. Si de verdad se sacrificó una vida humana entera para resguardar la reputación y la fortuna familiar, entonces ni siquiera eso, al final, valió la pena, porque al cierre de todo no hubo orden, no hubo pulcritud, no hubo grandeza ni dignidad. Solo quedó una familia fracturada y enfrentada alrededor de un legado inmenso en apariencia y, al mismo tiempo, extrañamente hueco y vacío por dentro. Y lo peor de todo era esto. La guerra encarnizada por la herencia no giraba únicamente en torno al dinero contante y sonante. Giraba, en el fondo, en torno a quien tenía el derecho a decir, en voz alta. Yo también fui parte de esta historia. Para que un secreto logre sobrevivir intacto durante 50 largos años, no alcanza ni basta con el miedo de una madre ni con la cobardía de un padre. Hace falta mucho más. Una estructura sólida, una máquina engrasada, un sistema completo dedicado por entero a determinar qué se cuenta, qué se borra de la memoria, a quién se premia, a quién se humilla y a quién se condena cruelmente al silencio. Y si hubo un hombre que comprendió ese mecanismo de poder mejor que nadie en todo el México del siglo XX, ese hombre fue, sin discusión, Raúl Velasco. No era únicamente un conductor de televisión, no era únicamente el rostro de un programa exitoso. Era el portero implacable de la fama, el hombre que durante casi 3 décadas enteras transformó, siempre en domingo, en la frontera invisible pero real entre existir y no existir para cualquier artista de habla hispana. Piénsalo un segundo. Cada domingo por la noche, millones de personas de todas las edades encendían el televisor para presenciar cómo Raúl decidía, con un gesto, quién merecía aplausos y reconocimiento,
y quién merecía el desprecio y el olvido. Ese grado de poder concentrado no se improvisa de la noche a la mañana. Se ejerce con cálculo, se disfruta, se utiliza estratégicamente. Y, según la lógica interna de esta historia, también se habría utilizado para algo bastante más oscuro y siniestro que simplemente lanzar carreras, prometedoras o demolerlas. Se habría utilizado para enterrar una verdad profundamente humana durante medio siglo. Lo más repugnante de todo el asunto no es sólo la presunta existencia de una hija escondida y negada. Lo más repugnante, lo más hiriente, es la doble moral descarada. Porque mientras Mirna, según su propia versión, crecía sin apellido que la respaldara, sin protección alguna y sin acceso a la verdad de su origen, Raúl seguía presentándose semana tras semana ante el país entero como una especie de juez moral supremo del espectáculo. Reprendía públicamente a artistas, ridiculizaba a cantantes jóvenes, decidía con autoridad quién era vulgar, quién era aceptable, quién tenía clase y refinamiento, y quién carecía por completo de ello. Existen registros documentados de sus humillaciones públicas, de su manera despectiva de tratar a las figuras jóvenes como si fueran simples objetos, bajo la suela de su zapato. Y ahí radica, precisamente, la herida central y más dolorosa de esta parte de la historia. El hombre que se exhibía orgulloso como árbitro absoluto del buen gusto y la moral, habría sido presuntamente incapaz de asumir la responsabilidad más elemental y básica de todas, reconocer a su propia sangre. Pero una mentira de tal colosal magnitud no se sostiene en pie por sí sola, sin ayuda. Necesita cómplices dispuestos. Necesita miedo generalizado. Necesita medios de comunicación dóciles y obedientes. Televisa, en aquellos años de esplendor, no era únicamente una televisora más. Era un verdadero imperio cultural con la capacidad de manufacturar ídolos a voluntad. Blindar imágenes públicas y ridiculizar hasta el escarnio a cualquiera que se atreviera a romper el guión oficial establecido. Y dentro de ese poderoso aparato, Raúl Velasco no era una pieza más del engranaje, era, por sí mismo, toda una institución. Por eso, tantas versiones distintas coinciden en lo mismo, sin ponerse de acuerdo. Nadie se atrevía siquiera a tocar ciertas zonas oscuras de su vida privada. Nadie quería arriesgarse a quedarse afuera del círculo. Nadie quería perder su tiempo en pantalla, sus contratos, sus giras, sus favores, su acceso al poder. Y aquí viene la maniobra más perversa y retorcida de todas. Cuando una verdad real e incómoda amenaza con salir finalmente a flote, el sistema no siempre opta por negarla de frente. A veces, con más astucia, la ahoga deliberadamente bajo una mentira más vistosa y llamativa. Durante años, la conversación pública se inundó con otra teoría completamente distinta, una más pop, más escandalosa, mucho más sencilla de viralizar entre la gente. El rumor insistente de que Denise Guerrero, la vocalista del grupo Belanova, era en realidad hija secreta de la India María y Raúl Velasco. La teoría estalló con fuerza en las redes sociales, en los programas de espectáculos, en titulares absurdos y sensacionalistas. Denise misma tuvo que salir a desmentirlo públicamente. Su entorno cercano tuvo que esforzarse en aclararlo una y otra vez. Y mientras el país entero perseguía con avidez ese reflejo falso y brillante, la historia verdadera de Mirna volvía, una vez más, a quedar relegada a la penumbra y el olvido. Esa es, precisamente, la genialidad enfermiza y calculada del encubrimiento. Entregarle al público una historia alternativa más cómoda y digerible para que jamás repare en la verdadera, en la que duele. Porque una cantante pop desmintiendo con una sonrisa un rumor disparatado es, al fin y al cabo, entretenimiento ligero. Pero una mujer adulta afirmando con seriedad que fue apartada de su familia, criada en otra casa, destrozada emocionalmente por el abandono y silenciada durante décadas enteras, eso ya no es entretenimiento. Eso ya es una grave acusación moral que salpica, mancha y compromete a todo un sistema completo. Y los sistemas, cuando se sienten acorralados, no se defienden con verdad.
Se defienden con ruido y distracción. Aún así, contra todo pronóstico, Mirna apareció, habló sin tapujos, concedió entrevistas, insistió una y otra vez con tenacidad. Afirmó públicamente haber avanzado en pruebas de ADN para demostrar su origen. Incluso se dejó ver, en alguna ocasión, junto a miembros de la familia Velasco. Y ni siquiera todo eso bastó para resquebrajar del todo el muro de silencio. Porque cuando una mentira ha sido cuidadosamente protegida y alimentada a lo largo de 50 años, deja de ser una simple mentira aislada y suelta. Se vuelve arquitectura sólida. Se vuelve costumbre arraigada. Se vuelve la versión oficial e incuestionable del mundo. Eso es lo más devastador de todo, que el silencio no solo le arrebató a Mirna infancia, sino que también le arrebató, de paso, el derecho a una verdad limpia y reconocida ya en su edad adulta. Cada vez que ella se atrevía a hablar, el aparato entero parecía responderle automáticamente con burla, con duda sembrada, con desvío de la atención, con otra conveniente cortina de humo. Y así, exactamente así, opera el poder cuando se siente amenazado en sus cimientos. No necesita siquiera convencerte de que la víctima miente descaradamente. Le basta y le sobra con lograr que ya no sepas, con certeza, a quién creerle. Pero el problema de fondo con los secretos sepultados durante demasiado tiempo bajo tierra es este, inevitable. Empiezan, tarde o temprano, a despedir un olor nauseabundo. Y cuando ese olor por fin alcanza la superficie y se hace evidente, ya no mancha solo a dos personas implicadas, sino a todos los que colaboraron acativamente en taparlo. Toda maquinaria de silencio, por más poderosa e imponente que aparente ser desde fuera, acaba enfrentándose tarde o temprano a una frontera infranqueable que no puede comprar con dinero, no puede intimidar con amenazas y no puede manipular a su antojo. El cuerpo, la enfermedad, la muerte. Y en el caso de María Elena Velasco, esa frontera definitiva llegó tal como casi siempre llegan las verdades que uno se pasa la vida entera intentando aplazar y posponer. En silencio, a puerta cerrada, sin espectáculo de por medio, sin confesión liberadora, sin redención pública. Durante años, la mujer que había hecho reír a millones de personas empezó a apagarse poco a poco. Lejos del personaje luminoso que la había vuelto inmortal, ya no quedaba en ella la energía feroz e incansable de los rodajes. Ya no quedaban la precisión del control absoluto, sobre todo ni la disciplina de hierro con la que había levantado, pieza por pieza, su imperio. Lo que quedaba ahora era cansancio acumulado, dolor físico, una batalla íntima y silenciosa que, según distintas versiones difundidas durante sus últimos años de vida, se fue librando con la misma lógica férrea con la que había manejado casi todo en su vida privada. Negando, cerrando puertas, resistiendo la verdad hasta el último aliento posible. Y hay algo profundamente simbólico, casi poético, en todo eso. Porque si esta historia comenzó con un secreto tragado y guardado durante décadas, no deja de ser perturbador e inquietante que el final llegara precisamente desde el vientre, desde el centro físico mismo del cuerpo, desde esa zona donde, de manera metafórica, se guardan justamente las cosas que una persona no puede o no quiere decir en voz alta. La enfermedad avanzó implacable, mientras la imagen pública seguía siendo cuidadosamente protegida. La familia cerró filas una vez más. Las explicaciones ofrecidas fueron mínimas. Los detalles compartidos resultaron escasos, como si incluso de cara a la muerte inminente, todavía hubiera que administrar con cuidado y cálculo lo que el mundo exterior tenía permitido saber y lo que debía permanecer enterrado para siempre. En abril de 2015, todo se precipitó de golpe. El día 12 de abril fue ingresada de urgencia en un hospital del sur de la Ciudad de México. El dolor ya no podía disimularse ni maquillarse por más tiempo. Los médicos intervinieron rápidamente, pero cuando un cuerpo lleva demasiado tiempo librando en silencio una guerra interna, se alcanza un punto sin retorno en que ni siquiera la medicina más avanzada puede alterar el desenlace final.
La enfermedad estaba ya demasiado avanzada, demasiado extendida. Al día siguiente regresó a casa, y a veces volver a casa desde un hospital no significa una mejoría esperanzadora. A veces es, simplemente, una sentencia pronunciada con delicadeza y compasión. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco murió a los 74 años de edad. El país entero reaccionó, tal como reaccionan los pueblos cuando se desploma una figura que formó parte íntima de su memoria emocional colectiva. Con tristeza auténtica y sentida, con homenajes improvisados, con titulares nostálgicos, con esa mezcla peculiar de dolor y gratitud que se reserva únicamente para los rostros queridos que acompañaron a generaciones enteras a lo largo de los años. Pero detrás de aquel duelo colectivo y multitudinario, se desarrollaba, en paralelo, otra escena mucho menos luminosa y mucho más turbia. Una familia velando cuidadosamente por el relato oficial, un pasado todavía sin resolver del todo, un silencio espeso que ni siquiera la muerte misma logró ordenar y aclarar por completo. No hubo una despedida desbordada de revelaciones de última hora. No hubo un cierre limpio y satisfactorio. No hubo esa reconfortante sensación de verdad final que en ocasiones la muerte concede generosamente. Al contrario de todo eso, su partida pareció volver aún más pesadas e insoportables todas las preguntas pendientes. ¿Qué sabía realmente cada uno de los involucrados? ¿Qué se empeñó ella en negar tercamente hasta el último aliento? ¿Cuánto de todo lo que se protegió celosamente durante décadas murió finalmente con ella, llevándoselo a la tumba? ¿Y cuánto siguió vivo y latente en los demás que quedaron? Porque cuando la persona central de un secreto desaparece, el secreto no se desvanece con ella en el aire. Simplemente cambia de manos, pasa a otros. Y esa es, precisamente, la parte más amarga y agridulce del desenlace. María Elena había dado forma, con su talento, a uno de los personajes más entrañables y queridos de todo el cine mexicano. Una mujer capaz de transformar la torpeza aparente en dignidad y la risa en una forma de resistencia. Pero la mujer real que se ocultaba detrás del personaje no halló para sí misma un final claro y reparador. Halló, en cambio, algo mucho más oscuro y desolador. Un cierre rodeado de vacíos sin llenar, de versiones enfrentadas y contradictorias, de afectos profundamente lastimados, y de una verdad que continuaba incompleta y fragmentada, incluso frente al ataúd abierto. Al final de todo, eso fue lo que quedó como herencia. No solo la leyenda dorada, sino también la grieta abierta. No solo la carcajada colectiva de todo un país agradecido, sino también el eco persistente de todo cuanto jamás se quiso pronunciar en voz alta. Y cuando una vida concluye de esa manera tan particular, el ciclo no se cierra por completo y de forma satisfactoria, simplemente cambia de forma y de portador. Han transcurrido ya más de 50 años desde que dio inicio, en secreto, esta historia. Medio siglo entero de silencios cómplices, de versiones cruzadas y contradictorias, de nombres pronunciados a medias y en voz baja, de familias enteras, viviendo bajo el peso aplastante de una verdad que nadie quiso jamás mirar de frente. Y cuando una historia logra sobrevivir tanto tiempo oculta en las sombras, deja de ser un simple rumor pasajero del mundo del espectáculo. Se convierte en una herida heredada de generación en generación, en una sombra alargada que altera y condiciona la vida de todos los que la rozan, incluso la de quienes nacieron mucho tiempo después de los hechos. Pero aquí está lo más desconcertante y paradójico de todo. La única persona que parecía sentenciada por el destino a quedar destruida para siempre era también, al mismo tiempo, la única con la capacidad real de quebrar el ciclo de una vez por todas. Mirna Velasco, la niña apartada y negada, la mujer forzada a crecer sin un lugar definido y seguro en el mundo. La voz incómoda que durante años fue tratada como una simple molestia, como una intrusa indeseada, como una incomodidad que debía ser barrida una y otra vez debajo de la alfombra. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, fue ella. No los herederos cómodamente protegidos,
no los guardianes celosos del apellido, no los administradores del prestigio familiar. Quien finalmente resolvió mirar de frente, con valentía, la parte más dolorosa y vergonzosa del pasado. Eso lo cambia absolutamente todo, porque el verdadero poder no siempre se ubica del lado de quien posee dinero, influencia o acceso privilegiado a los medios de comunicación. A veces, el poder real se ubica del lado de quien todavía puede atreverse a decir la verdad después de haberlo perdido casi todo en la vida. Y esa parece haber sido, al final, la decisión consciente de Myrna. No perseguir aplausos ni reconocimiento público. No reclamar para sí un trono ni una corona. No exigir el botín de una fortuna en disputa, sino batallar por algo mucho más infrecuente, más íntimo y muchísimo más difícil de conseguir que cualquier herencia material. El derecho elemental a saber de dónde proviene uno. El derecho a dejar de vivir para siempre, como una simple nota al pie de página en la historia, grandiosa de otros. Hay una ironía brutal y descarnada en todo ello. Según las versiones que alimentan y sostienen este relato, se habría destruido por completo una vida humana para resguardar tan solo una imagen pública. Se habría sacrificado fríamente una infancia entera para preservar intacta una carrera exitosa. Se habría erigido, con esfuerzo, un sólido muro de silencio para que el país siguiera amando ciegamente a sus ídolos, sin formular jamás preguntas incómodas. Y al final de todo, lo único que de verdad permaneció en pie, firme, no fue la mentira cuidadosamente construida, sino la necesidad humana e irrenunciable de verdad. Todo lo demás empezó, tarde o temprano, a agrietarse y desmoronarse. La fortuna se tornó confusa y nebulosa. La reputación inmaculada dejó al descubierto sus huecos. La familia unida exhibió, finalmente, sus fisuras profundas. El brillo deslumbrante ya no alcanzó para encubrir por más tiempo el olor del secreto pudriéndose. Por eso esta historia no concluye realmente, en el fondo, con la muerte de María Elena Velasco. Tampoco concluye del todo con el silencio definitivo de Raúl Velasco. Concluye, o al menos lo intenta con valentía, en el preciso momento en que la persona más dañada y golpeada de toda la trama decide, por fin, no seguir heredando ni transmitiendo oscuridad a nadie más. Ese es, en verdad, el auténtico cierre de todo. No un juicio mediático, no una herencia justamente repartida entre las partes, no una confesión televisada en horario estelar, sino simplemente una mujer rompiendo, con sus propias manos, el viejo pacto de callar. Y ahí está, contenida, la lección más amarga y valiosa de todas. La fama puede comprar protección y blindaje, puede comprar a los mejores abogados, puede comprar titulares benévolos y complacientes, homenajes sentidos, omisiones convenientes, versiones a medida. Pero hay algo que jamás puede comprar con todo su dinero: la paz verdadera del alma. No puede reconstruir una infancia robada, no puede devolver los años perdidos para siempre, no puede sustituir un abrazo que nunca llegó a darse. Al final de la jornada, el legado real y duradero de una persona no reside en los aplausos efímeros que cosechó en vida ni en los millones que llegó a generar. Reside, más bien, en lo que dejó dentro de las paredes de su propia casa. La India María hizo reír a un país entero durante décadas. Eso, sin duda, nadie se lo va a arrebatar jamás. Pero detrás de aquella risa contagiosa, según esta historia, quedó otra cosa mucho más difícil de olvidar y de perdonar. El precio humano, altísimo, de convertir la imagen pública en una verdadera religión. Y quizá precisamente por eso, el único gesto de redención posible ya no pertenece a los ídolos caídos. Pertenece enteramente a la hija que un día se negó, con dignidad, a seguir viviendo enterrada.